Mi novia dijo, tenemos que terminar. Mis compañeros de trabajo me dijeron que yo podía encontrar algo mejor. Yo respondí, adelante. Luego empaqué mis cosas, desaparecí de su vida y mejoré todo. Ahora ella quiere que vuelva. Mi nombre es Javier. Tengo 31 años y trabajo en el departamento de operaciones para una empresa de logística mediana. Vivo en una zona metropolitana muy concurrida en el Bajío y mis días están estructurados. Mañanas tempranas, reuniones largas, gimnasio por la noche y repetir. Valoro la rutina y el progreso silencioso. Mi novia era Sofía. Ella tiene 29 años. Estuvimos juntos un poco más de 2 años y vivimos juntos durante los últimos 9 meses en su departamento. Yo pagaba la mayoría de los gastos porque mis ingresos eran más altos y tenía sentido en ese momento. Sin hijos, sin mascotas, muebles compartidos, horarios compartidos, o al menos eso pensaba yo. Estoy publicando aquí porque necesito una perspectiva externa, no validación. Sé que en Reddit la tendencia es sugerir que la dejes y sigas adelante, pero quiero explicar la situación completa porque la secuencia de los hechos es importante. Cuando Sofía y yo nos conocimos, ella era aguda, divertida y un poco tosca, algo que confundí con seguridad en sí misma. Trabajaba en el área de mercadotecnia en una agencia de nivel medio y hablaba mucho sobre la ambición y subir de nivel. Yo respetaba eso. No soy ostentoso, pero soy constante. Y al principio, ella decía que eso le daba estabilidad. Las cosas empezaron a cambiar hace unos 6 meses cuando ella se volvió cercana a un nuevo grupo de compañeros de la oficina. En su mayoría solteros y muy ruidosos. Muchas salidas por tragos después del trabajo y grupos de mensajes de texto que nunca dejaban de sonar. Al principio la apoyé. Nunca revisé su teléfono. Nunca me quejé de las noches que llegaba tarde. Asumí que éramos adultos que confiábamos el uno en el otro. Lo que sí noté fue el tono, pequeños comentarios, pullas disfrazadas de bromas, observaciones sobre cómo otros hombres en su oficina vestían mejor, ganaban más pesos o tenían vidas más emocionantes. Empezó a decir cosas como, tal vez solo estamos en fases diferentes, o eres genial, pero a veces me pregunto si esto es todo. Lo abordé con calma. Le pregunté si era infeliz. Ella dijo que yo estaba siendo muy sensible y que sus compañeros de trabajo simplemente la ayudaron a ver su propio valor. Esa frase se quedó grabada en mi mente. La semana pasada, un martes por la noche, llegó a casa inusualmente tranquila, demasiado tranquila. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y dijo, tenemos que hablar. Fue entonces cuando me dijo que sus compañeros de trabajo pensaban que ella podía encontrar a alguien mejor. Ahí es donde esto realmente comienza. Lo dijo con naturalidad, casi como si lo hubiera ensayado, que sus compañeros de trabajo pensaban que ella podía encontrar algo mejor. No levantó la voz. No me insultó directamente. Simplemente me miró como si la conclusión fuera obvia e inevitable. Asentí una vez, no con enojo ni con incredulidad, solo con reconocimiento. Me levanté de la mesa, fui a la recámara y saqué mi maleta de deporte del closet. Ella se quedó sentada. Podía sentir que me observaba, pero no me siguió ni hizo ningún comentario. Empaqué de manera eficiente, solo ropa, cosas del trabajo, artículos de higiene personal y cosas que yo mismo había comprado. Sin dramas y sin cerrar los cajones de golpe. Mi ritmo cardíaco era constante, lo que me sorprendió más que cualquier otra cosa. Creo que ya había aceptado este resultado semanas antes sin darme cuenta. Cuando regresé a la sala con la maleta al hombro, ella finalmente habló. Dijo, está bien, eso fue todo. Sin discusiones, sin intentos de detenerme, sin palabras de aliento, solo uno está bien. Como si estuviéramos confirmando la cancelación de una cita. Le pregunté cuándo quería que volviera por el resto de mis cosas. Ella dijo que podríamos coordinarlo después. Su tono era educado, casi profesional. Fue entonces cuando realmente me di cuenta de que ella ya se había ido emocionalmente. Esta conversación no era una discusión, era una notificación. Salí y cerré la puerta atrás de mí. En el coche, me senté durante un minuto completo antes de arrancar el motor. No porque estuviera abrumado,
sino porque necesitaba registrar que realmente se había terminado. Sin explosiones ni villanos, solo un corte limpio. Me registré en un hotel cerca de mi oficina esa noche y dormí de un tirón. A la mañana siguiente fui a trabajar y luego firmé un contrato de arrendamiento a corto plazo en un lugar amueblado más cerca de la zona de Zapopan. Nuevo vecindario, nuevas rutinas y menos recordatorios. 3 días después regresé mientras ella estaba en el trabajo y empaqué el resto de mis pertenencias. Ella no había movido nada mío. Todo estaba exactamente donde lo dejé. Eso se sintió intencional. Esa noche comenzaron los mensajes de texto, no eran hostiles, solo inciertos. Preguntó si yo estaba bien y dijo que las cosas se sentían muy repentinas. No respondí, no por despecho, sino porque irme ya era la respuesta. Los mensajes siguieron llegando durante los siguientes 2 días. Nada explosivo, solo breves preguntas para saber cómo estaba. ¿Estás bien? Esto se siente raro. Un mensaje decía que esperaba que pudiéramos hablar como adultos y cerrar el ciclo. Ignoré todo hasta el domingo por la noche. No porque estuviera abrumado, sino porque quería ser intencional si es que decidía responder. Ya había movido mis cosas. Ya había cambiado mi dirección en el trabajo. La decisión estaba tomada. Lo que quedaba eran asuntos de logística personal. Así que respondí una vez, un solo mensaje, sin permitir un diálogo de ida y vuelta. Le dije que le deseaba suerte. Dije que esperaba que encontrara a alguien que encajara con lo que ella y sus compañeros de trabajo estaban buscando. Dije que no había enojo de mi parte y que no había necesidad de conversaciones de cierre porque la situación ya estaba clara. Terminé diciendo que estaba siguiendo adelante y que no mantendría el contacto. Ella respondió casi de inmediato. Un mensaje más largo y con más emoción esta vez. Dijo que nunca quiso que terminara así, que pensó que yo me opondría o le pediría que lo reconsiderara, y que todo escaló más rápido de lo que esperaba. No respondí. En su lugar, bloqueé su número, luego su cuenta de Instagram, luego su perfil de LinkedIn y finalmente su correo electrónico, cualquier lugar donde tuviéramos contacto. No por crueldad, sino por eficiencia. Me conozco lo suficiente como para saber que los canales abiertos invitan a ruidos innecesarios. Esa noche me senté en mi nuevo departamento rodeado de cajas y me di cuenta de algo incómodo. Ella no terminó conmigo porque yo fuera malo con ella. Ella terminó con la versión de mí que comparó con otros hombres, y yo no tenía ningún interés en participar en una audición. La semana siguiente fue tranquila, casi inquietante. Sin notificaciones, sin actualizaciones y sin disculpas repentinas, solo silencio. Lo llené con trabajo, sesiones de gimnasio y acomodando mi espacio exactamente como yo quería, minimalista, funcional y tranquilo. Mis amigos preguntaron qué había pasado. Lo mantuve simple, queríamos cosas diferentes. Sin quejas largas ni difamación de su persona. No estaba tratando de ganar una batalla de narrativas. 2 semanas después, un amigo en común mencionó que ella estaba sorprendida de que yo hubiera desaparecido por completo. Aparentemente, Sofía les había dicho a los demás que esperaba algún tipo de fase dramática, enojo, negociación o un intento de regreso. No hubo nada de eso. No hice ajustes en mi vida por despecho, la mejoré porque ya no estaba negociando mi valor en una habitación llena de gente que no me conocía. Y eso fue solo el comienzo. Aproximadamente un mes después de irme, los cambios empezaron a acumularse de maneras que no planeé, pero a las que tampoco me resistí. El trayecto más corto al trabajo me devolvió casi 1 hora al día. La usé para entrenar más duro y dormir mejor. Acepté un proyecto en el trabajo que anteriormente había rechazado porque habría significado pasar más tiempo fuera de casa. Sin necesidad de negociar mi horario con nadie, lo tomé y entregué resultados rápidamente. Eso se convirtió en una plática sobre una promoción antes de lo esperado. Nada dramático, solo más responsabilidad, más autonomía y un aumento de sueldo notable. No se lo anuncié a nadie. Simplemente ajusté mi presupuesto de pesos y seguí adelante. También me mudé de ciudad, no al otro lado del país, pero lo suficientemente lejos como para que encontrarme con ella ya no fuera una preocupación constante. Nuevo contrato, nuevas rutinas y un nuevo gimnasio donde nadie conocía mi historial de pareja.
Eso por sí solo se sintió como oxígeno. Alrededor de este tiempo, los amigos en común empezaron a actuar extraño, un poco cautelosos y un poco curiosos. Uno de ellos finalmente me dijo que Sofía había estado haciendo preguntas. No directamente, sino de forma indirecta. ¿Cómo estoy? ¿Estoy saliendo con alguien? ¿Realmente la bloqueé en todas partes o era algo temporal? Aparentemente, ella había esperado un periodo de enfriamiento, algo de tiempo separado seguido de una reconciliación donde yo regresara mejorado y arrepentido. En cambio, desaparecí y mi vida siguió creciendo sin ella. El tono cambió después de eso. La curiosidad se volvió afilada. Ella empezó a decir cosas como que era inmaduro bloquear a alguien, que desaparecer de esa forma era un comportamiento evasivo y que en realidad nunca terminó conmigo, sino que solo quería honestidad. Los mismos compañeros de trabajo que le dijeron que podía encontrar a alguien mejor ahora estaban validando que yo había fallado en alguna prueba invisible. Escuché todo esto de segunda mano y no sentí nada más que distancia, no enojo, solo desapego. Las opiniones de las personas que nunca me conocieron dejaron de tener peso en el momento en que dejé de estar frente a ellas. Lo que me sorprendió más tarde no fue que ella me quisiera de vuelta, fue que quería tener acceso a la tranquilidad, a la versión de mí que absorbía la duda y se quedaba quieto. Esa versión ya no existía. La mejora no fue el trabajo ni la ciudad. Fue la ausencia de negociación, y eso hizo que su ausencia fuera permanente. Unas semanas después de ese segundo bloqueo, el contacto indirecto aumentó. Nunca vino de ella directamente. Vino a través de amigos que de repente querían tomar un café o saber cómo estaba. Personas que habían sido neutrales durante la ruptura ahora parecían extrañamente interesadas en mi disponibilidad emocional. El patrón era obvio. Alguien preguntaba cómo me iba. Yo respondía brevemente, luego mencionaban a Sofía sin decir su nombre directamente, diciendo cosas como que ella está pasando por un momento difícil o que no esperaba que las cosas terminaran de forma tan tajante. Una amiga llegó a decir que ella se sentía reemplazada por mi silencio. Esa frase se quedó conmigo. Lo que quedó claro fue que mi desaparición le molestó más que la ruptura misma. No hubo un proceso donde ella pudiera sentirse elegida o reconsiderada. Ningún momento en el que pudiera presentarse como la persona que decidió alejarse. La historia terminó sin su intervención. Supe más tarde que las cosas en su trabajo también cambiaron. Los compañeros que la alentaban perdieron el interés de repente cuando la historia dejó de ser entretenida. Uno de ellos empezó a salir con un tipo con el que Sofía me había comparado abiertamente. Otro dejó la empresa. El círculo de chismes desapareció. Fue entonces cuando el tono cambió de nuevo, menos confianza y más arrepentimiento. Le dijo a un amigo en común que pensaba que yo volvería mejorado, que el punto era motivarme. Escuchar eso confirmó todo lo que necesitaba saber. Yo no era una pareja en su mente, yo era un proyecto. Por esa época, mi vida realmente se estabilizó de una manera que se sentía permanente. Amueblé el departamento exactamente como quería, minimalista y sin muebles que fueran una concesión. Empecé a hacer viajes de fin de semana yo solo. Me reconecté con amigos a los que lentamente había dejado de dar prioridad. Nada ostentoso, solo alineación personal. Entonces, una tarde, recibí un correo electrónico en el trabajo de una dirección que no reconocí. Era su correo personal. Dijo que extrañaba nuestras conversaciones. Dijo que sentía que me había juzgado mal. Me preguntó si podríamos hablar pronto. Lo borré sin responder y bloqueé esa dirección también. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo importante: el cierre no es algo que le debas a alguien que ya decidió tu valor mediante una votación grupal. El cierre es algo que te das a ti mismo al no volver a abrir puertas que se cerraron de forma limpia. Y a partir de ese momento, la historia cambió de nuevo. El cambio real ocurrió cuando ella finalmente intentó verme en persona, no al azar ni por accidente. Apareció donde sabía que yo estaría. Salía del gimnasio un jueves por la noche, a la misma hora a la que siempre iba, cuando vi su coche en el estacionamiento. Lo reconocí de inmediato, aunque no lo había visto en meses. Estaba apoyada en él como si este fuera un momento de película que había ensayado. Sonrió cuando me vio, no estaba nerviosa, sino confiada,
como si finalmente hubiera descubierto el movimiento correcto. Dijo, «Hola». Preguntó cómo había estado y comentó lo diferente que me veía. Lo dijo de forma casual, pero había una evaluación en sus ojos, el tipo de mirada que haces cuando compruebas si una opción todavía está disponible. Me mantuve educado. Dije que me iba bien. No dejé de caminar. Ella igualó mi paso. Me dijo que había estado pensando mucho, que la ruptura le dio perspectiva, que sus compañeros de trabajo habían proyectado sus propias inseguridades en su relación y que se dio cuenta de que la estabilidad era algo raro y que tal vez la había menospreciado. Escuché sin reaccionar, sin asentir y sin darle señales de aliento. Luego dijo la frase que terminó con todo por completo. Dijo, tal vez ambos necesitábamos este tiempo separados para crecer, y tal vez ahora podríamos hablar de empezar de cero. Esa fue la primera vez que realmente me detuve. La miré y le dije que no con calma. Sin agresividad. Dije que no estábamos en una pausa, habíamos terminado. Dije que no desaparecí para ser redescubierto, me fui porque hablaba en serio. Su expresión cambió, no a enojo, sino a algo más parecido a la incredulidad. Dijo que no entendía cómo podía simplemente excluirla de esa forma después de todo. Le dije que era exactamente por eso. Le deseé lo mejor de nuevo. Luego caminé hacia mi coche y conduje a casa. Más tarde esa noche, bloqueé la última conexión que nos quedaba a través de conocidos en común que seguían pasando información. No porque me estuviera escondiendo, sino porque ya había terminado. Ese encuentro dejó una cosa clara, ella no me extrañaba a mí. Extrañaba la versión de sí misma que se sentía poderosa cuando yo me quedaba. Y una vez que entendí eso, no me quedó nada por cuestionar. Después de ese encuentro, las cosas volvieron a calmarse, esta vez de verdad. Sin amigos preguntando ni actualizaciones de segunda mano. Su ausencia se sintió deliberada, como si ella finalmente entendiera que ya no quedaba ninguna estrategia por intentar. Mi vida siguió avanzando de maneras muy ordinarias pero significativas. Firmé un contrato de arrendamiento más largo. Asumí un papel de mentor en el trabajo. Empecé a planificar con 6 meses de antelación en lugar de solo reaccionar semana a semana. El ritmo disminuyó, pero la dirección se mantuvo sólida. Luego, unos 2 meses después, la curiosidad la alcanzó de nuevo. Un compañero de trabajo mío mencionó a Sofía durante el almuerzo sin conocer nuestra historia. Aparentemente ella había solicitado un puesto en una empresa asociada con la que colaborábamos ocasionalmente, misma industria, diferente rol. Había mencionado mi nombre en la conversación de forma casual como alguien con quien solía vivir y que trabajaba en el área de operaciones. Esa fue la primera vez que usó mi cercanía como una ventaja. La solicitud no llegó a ninguna parte, no por mi culpa, sino porque no estaba calificada para el puesto. Pero escuchar que todavía me mencionaba en espacios profesionales fue revelador. Me había convertido en parte de su credibilidad en lugar de ser solo su pasado. Una semana después de eso, recibí un último mensaje. Llegó a través de un amigo en común a quien no había bloqueado porque se había mantenido neutral todo el tiempo. Preguntó si consideraría desbloquearla porque ella quería disculparse adecuadamente, no para volver a estar juntos, sino para aclarar las cosas. Lo pensé más tiempo de lo que esperaba, no porque la extrañara, sino porque quería estar seguro de que mi negativa no fuera solo un acto reflejo. Al final, dije que no. Le dije que ella ya había dicho todo lo que necesitaba decir la noche en que dejó que sus compañeros de trabajo definieran mi valor. Cualquier cosa después de eso era una versión alterada de los hechos. Él entendió. No presionó. Lo que me sorprendió fue la poca emoción que sentí con esa decisión, sin tensión y sin alivio, solo finalidad. Como cerrar una pestaña del navegador que olvidaste que estaba abierta. Algunas personas piensan que desaparecer es algo inmaduro. Yo creo que permanecer donde no te respetan es mucho peor. En ese punto, la historia podría haber terminado ahí, de forma limpia, tranquila y finalizada. Pero no fue así, porque fue entonces cuando ella realmente quiso que volviera. Empezó de forma sutil al principio, un me gusta en una publicación antigua desde una cuenta falsa, un amigo diciéndome que Sofía preguntó si yo estaba saliendo con alguien en serio. Luego la situación escaló.
Apareció en la cena de cumpleaños de un amigo en común a la que yo ya me había comprometido a ir. No esperaba verla allí. Y a juzgar por la forma en que se quedó paralizada cuando hicimos contacto visual, ella no esperaba que yo me viera tan imperturbable. Se quedó cerca toda la noche, riendo un poco demasiado fuerte, revisando su teléfono con demasiada frecuencia y asegurándose de que yo notara que otros la estaban notando. En un momento dado me apartó de los demás. No de forma dramática, solo lo suficiente para poder hablar. Dijo que había cometido un error, que subestimó lo que tenía y que haberme perdido fue una llamada de atención para ella. Dijo que el mercado de citas no era lo que sus compañeros de trabajo hacían parecer, que la cultura de la comparación era tóxica y que extrañaba lo tranquilas que eran las cosas conmigo. Escuché de nuevo. Luego dijo que había estado pensando mucho en el futuro, estabilidad, compañerismo y construir algo real. Me preguntó si alguna vez pensaba en lo que podría haber sido si hubiéramos manejado las cosas de manera diferente. Fue entonces cuando finalmente entendí el panorama completo. Ella no me quería de vuelta porque me amara, me quería de vuelta porque la alternativa no superaba el recuerdo que tenía de mí. Yo no fui la primera opción en su momento, yo era la corrección segura ahora. Le dije que me alegraba que hubiera aprendido algo de la experiencia. Le dije que esperaba que encontrara lo que estaba buscando y le aclaré que no estaba interesado en volver al pasado. Parecía genuinamente sorprendida, como si hubiera esperado resistencia o una negociación. En cambio, obtuvo un cierre que ella no podía controlar. Preguntó si realmente no había ninguna posibilidad. Dije que no, no porque estuviera herido, sino porque ya había terminado con eso. Me fui poco después de eso. Más tarde esa noche me envió un mensaje de texto desde un número que todavía no había bloqueado. Dijo que haría las cosas de manera diferente esta vez, que no dejaría que otras personas la influenciaran y que ahora sí estaba lista. Bloqueé ese número también porque estar lista después de una pérdida no es lo mismo que estar lista a partir del respeto. Y ese fue el momento en que la dinámica finalmente cambió para siempre. Después de eso, sus intentos se detuvieron por completo. No más tanteos indirectos, no más apariciones sorpresa y no más números nuevos. Lo que reemplazó todo eso fue la gestión de su reputación. Empecé a escuchar que ella había reformulado la historia, no de forma agresiva, sino con mucho cuidado. Le decía a la gente que la ruptura fue mutua, que nos distanciamos y que yo siempre había sido un poco cerrado emocionalmente. Nada escandaloso, solo lo suficiente para proteger su imagen sin tener que retomar el contacto. No lo corregí. No lo contrarresté. Cualquier persona que importara ya sabía cómo me muevo yo. La consistencia silenciosa tiene una forma de hablar por sí misma. Lo que había cambiado era cómo la gente interactuaba conmigo. En el trabajo, de repente me tomaban más en serio, no por mi puesto, sino porque era alguien decisivo. En mi vida personal noté algo similar. La gente escucha con más atención. Había menos pruebas y menos sondeos de mi carácter. Los límites, cuando se aplican una vez y con claridad, tienden a mantenerse. Unos 6 meses después de la ruptura me encontré con una de sus antiguas compañeras de trabajo en una conferencia. Terminamos platicando mientras tomábamos un café entre sesiones. Mencionó a Sofía de forma espontánea, diciendo que ella había pasado por una mala racha después de que me fui. Dijo que Sofía estaba frustrada porque las cosas no mejoraron de la manera que esperaba y que los mismos compañeros de trabajo que la motivaron se habían distanciado silenciosamente cuando ya no quedaba nada de qué chismear. La compañera se rió con torpeza y dijo algo que lo resumía todo. Dijo, creo que ella pensaba que tú eras un suelo, no un techo. Esa frase explicó todo de forma retroactiva. Yo no era alguien con quien ella quería construir algo, yo era algo sobre lo que ella se apoyaba mientras miraba hacia otro lado buscando algo más. Y cuando me quité de ahí, ella cayó al nivel del suelo y se dio cuenta de lo alto que había estado gracias a mí. Para entonces yo ya estaba en otro lugar mentalmente, saliendo con alguien de nuevo, con calma, no persiguiendo química sino alineación de valores, haciendo preguntas diferentes y observando el comportamiento de las personas en lugar de solo escuchar lo que dicen. La ironía era que cuanto más se estabilizaba mi vida, menos dramática parecía desde afuera. Sin vídeos de transformación ni historias de venganza, solo movimiento hacia adelante. Y eso, al parecer,
le molestó más que cualquier otra cosa que hubiera pasado antes. Aproximadamente un año después de que todo terminara, me di cuenta de que había dejado de pensar en Sofía por completo. No era que estuviera evitando el pensamiento de forma activa, simplemente ya no accedía a él de forma genuina. Así fue como supe que realmente había terminado. Estaba instalado en una ciudad diferente, en un puesto que me desafiaba sin agotarme y en una relación que se sentía tranquila de la manera correcta. Sin comparaciones, sin audiencia y sin comentarios de terceras personas, solo dos personas eligiéndose cada día sin necesidad de validación externa. De vez en cuando alguien todavía la mencionaba, generalmente sin intención. Ella había cambiado de trabajo de nuevo, cambiado de grupos de amigos y comenzado a salir con alguien nuevo. Las actualizaciones sobre su vida sonaban ajetreadas e inquietas. Le deseé lo mejor en privado y seguí con mi día. Mirando hacia atrás, el momento que más importó no fue cuando ella dijo que deberíamos terminar. Fue la facilidad con la que me dejó ir en aquel momento. Eso me dijo todo sobre cómo valoraba ella lo que teníamos. Yo simplemente respondí de la misma manera. A la gente le gusta presentar las desapariciones de la vida de alguien como declaraciones dramáticas, la mía no lo fue. Fue una cuestión de logística. Cuando alguien te dice que piensa que eres reemplazable, la respuesta correcta no es defender tu caso ni rogar. Es eliminarte de la comparación por completo. No la recuperé. No lo intenté. No necesité hacerlo. Lo que gané fue algo mucho más útil, la prueba de que podía alejarme de forma limpia, la prueba de que no necesitaba el consenso de los demás para confiar en mi propio juicio, la prueba de que la estabilidad no proviene de convencer a alguien para que se quede, sino de elegir conscientemente los lugares a los que ya no perteneces. Si alguien que lee esto está en una posición similar y espera la respuesta correcta, es esta. No necesitas anunciar tu salida. No necesitas justificarla ante nadie. No necesitas demostrar nada después de irte. A veces el movimiento más decisivo es el silencio seguido por el movimiento constante hacia adelante. Ese fue el final para mí y el comienzo de todo. Historia 2. Me arrepiento de cada día contigo, dijo mi esposa, inexpresiva. Me quité el anillo y me fui. Más tarde, publiqué una foto, de vuelta a la vida de soltero. 15 minutos después, su hermosa amiga me envió un mensaje de texto. Entró en contramar con casi 2 horas de retraso. No se quitó el abrigo, no miró las rosas, tomó la copa de champán como si fuera agua del grifo y dijo, mirándote a los ojos, eres mi peor decisión. Me arrepiento de haberme casado contigo. Dejé mi anillo de bodas sobre la mesa. Sin sermones, sin discursos. Eché mi silla hacia atrás, asentí al camarero y la dejé con el champán y las flores que había encargado una semana antes. Si hubiera sabido a dónde se dirigía esa frase, también le habría tomado una foto a la sala. Conduje a casa sin música. En la cocina, puse mi teléfono en la encimera y tomé una sola foto de la mesa de comedor vacía, mi anillo junto a mis llaves, una botella de cerveza barata sudando a su lado. Sin filtros. Escribí, libre. Vida de soltero. Le di a publicar. Luego dormí como alguien que finalmente se hubiera quitado un sofá de encima del pecho. El teléfono sonó la mayor parte de la noche. Cuando me di la vuelta a las 6 de la mañana, la avalancha de mensajes parecía irreal. Viejos amigos, compañeros del gimnasio, gente del trabajo con la que no había hablado en meses. Unas cuantas bromas, unos cuantos ya era hora, y más de unos cuantos de mujeres que, al parecer, siempre habían admirado mi carácter. No discutí esa forma de expresarlo. Quizás acababan de verlo. A las 7:15 de la mañana, la puerta principal se cerró de un portazo. Sofía irrumpió en el dormitorio, sosteniendo ya mi teléfono. Me estás avergonzando. Me senté y extendí la mano para cogerlo. Hemos terminado, ¿recuerdas? Soy tu peor decisión. Eso fue en privado. Lo dijiste en un restaurante con lista de espera, dije, bajando las piernas de la cama y poniéndome de pie. Querías un escenario. Lo tienes. Estás siendo dramático. Estoy siendo eficiente, le tendí la mano pidiendo el teléfono. Envía lo que necesites decir por correo electrónico. Corto, claro.
Sin nostalgia. Ya no dirijo reuniones. No me dio el teléfono. Quita esa publicación. Me reí una vez. No. Su mandíbula se tensó. Estás intentando hacerme daño. Verbo equivocado. Se acabó que me dirijan, señalé hacia el pasillo. Deja el teléfono en la consola cuando te vayas. Me miró fijamente, midiendo las nuevas reglas, odiando que hubiera reglas en absoluto. Probó otro ángulo. No debería haber dicho eso anoche. Fue calculado, la interrumpí. Conseguiste lo que querías. El resultado es el mismo. Me observó, esperando el titubeo que solía aparecer cuando se ablandaba. Fui al baño, abrí la ducha y grité por encima del agua. Correo electrónico, Sofía. Ese es el canal ahora. Cuando salí envuelto en una toalla, la casa estaba en silencio. Mi teléfono estaba en la consola boca abajo, con una leve mancha de base de maquillaje en la funda. Como una huella dactilar en un cristal. Hice huevos, comí de pie y revisé cientos de corazones, pulgares arriba e invitaciones apenas disimuladas. Por primera vez en años, no era invisible. No se trataba de ser popular, se trataba de sentir mis propios límites. Al mediodía, Marcos me envió un mensaje: azotea esta noche. Has montado un buen espectáculo, y se ve genial desde aquí. Le respondí con un pulgar hacia arriba y una hora. Al anochecer, el aire de la Ciudad de México tenía ese toque cortante de finales de primavera. Marcos tenía una cerveza en cada mano y esa sonrisa exactamente equivocada que significaba que diría lo que otras personas escriben en borradores. Feliz Día de la Libertad, dijo, chocando su botella con la mía. No lo convirtamos en un día festivo. De acuerdo. Feliz martes, le dio un sorbo y añadió, por fin te cansaste de ser voluntario. Más o menos. Sacó su teléfono. Hay algo más. No estaba seguro de si mostrártelo, pero supongo que ya has superado el punto de fingir, abrió una conversación. Me ha estado enviando mensajes desde hace un tiempo. Amistosos al principio, y luego ya no. Miré la pantalla. El nombre de Sofía. Una línea de burbujas azules. ¿Puedes decirme quién lo está empujando a actuar así? ¿A quién intenta impresionar? ¿Quién le está susurrando al oído? No fomentes esto. Marcos dijo. Ignoré la mayoría. Me llamó ayer después de que publicaras. Quería saber si yo había escrito el pie de foto. Levanté una ceja. ¿Lo hiciste? Ojalá. Le dije que dejara de enviar mensajes. Dijo, y cito, Mateo no es capaz de tomar decisiones como esta por sí solo. Tomé el teléfono, me desplacé por la conversación y se lo devolví. Entonces, no se trata de mí. Se trata de su titular. Bingo, se apoyó en la barandilla. ¿Cuál es tu plan? Distancia. Sin teatralidad. No voy a explicarme una docena de veces. Arreglaré mi agenda, cambiaré las cerraduras y dejaré de asistir a eventos que existen para demostrar que soy el accesorio de alguien. Marcos sonrió con suficiencia. Y ella intentará hacerte volver. Cuento con ello, miré la ciudad. Hace que el límite sea real cuando alguien lo presiona. Chocó su botella con la mía de nuevo. ¿Quieres que te diga que siento que se haya llegado a esto? No. Quiero que me hagas cumplirlo cuando intente la táctica suave. Él se rió. Eso sí puedo hacerlo. Nos quedamos en la azotea hasta que el aire se volvió cortante. Él me habló de un nuevo contrato. Yo le dije que me quedaría en la casa una semana antes de encontrar un lugar nuevo. Él negó con la cabeza. ¿Estás seguro de que quieres estar allí? Estoy seguro de que quiero ser práctico, levanté mi teléfono. Además, media ciudad lo sabe. Eso es una ventaja. Él sonrió. La ventaja te sienta bien. A la mañana siguiente, me desperté con un correo electrónico de Sofía. 3 líneas, concisas, hablemos esta noche. No hay necesidad de hacer esto público. Estás siendo impulsivo.
Todavía podemos arreglar la narrativa. Respondí, no hay conversaciones. Solo correo electrónico. Solo logística financiera. Las narrativas son para el marketing, no para los matrimonios. No respondió. A la hora del almuerzo, envió una foto, el día de nuestra boda, recortada para mostrar solo nuestras manos y los anillos. Sin texto. El primer intento de ablandamiento. Puse mi teléfono boca abajo y volví al trabajo. 2 días después, Jimena, de contabilidad, envió una invitación. Inauguración de la casa, sábado por la noche. Trae a un amigo. Jimena es una persona directa, con muebles nuevos y demasiados cuencos de cristal. Confirmé mi asistencia. No llevé a nadie. El apartamento de Jimena estaba en un edificio de mediana altura cerca del viaducto, lleno de gente que intentaba no hablar de presupuestos. Estaba en su balcón con un plato de papel con algo que solía ser pasta cuando una voz detrás de mí dijo: Mateo Cole, de la antigua empresa. Me giré. ¿Valentina Reyes? No te he visto desde que renuncié antes de perder la cabeza, dijo, sonriendo. ¿Todavía coleccionas cuadernos de cuero y fechas de entrega? Me he pasado a las fechas de entrega digitales, me encogí de hombros. Menos culpa por el papel. Levantó su vaso. Vi tu publicación. Todo el mundo la vio. Lo que me gustó no fue el drama. Fue la claridad. Esa es la parte divertida. Nadie sabe qué hacer cuando no pides permiso. Encontramos un rincón tranquilo junto a una ventana que no cerraba del todo. Valentina escuchaba como un dentista escucha una dentadura, comprobando la estructura, no solo el brillo. Preguntó: ¿cuál es tu límite ahora? Ningún calendario conjunto. Ningún acceso de emergencia a menos que haya una emergencia real. Ningún evento social donde mi trabajo sea demostrar algo para otra persona. Ella asintió. Suena a oxígeno. Tomé un sorbo. Tuviste que hacer tu propia versión de esto, ¿verdad? Sí. Dejé a un hombre que pensaba que el compromiso significaba que todo se pareciera a su plan, echó un vistazo a la multitud. La gente me dijo que debería haberme quedado callada, que había reaccionado de forma exagerada. Es curioso cómo nunca se le pide silencio a la persona que está presionando. El silencio es útil si eres culpable, dije, seco. Ella levantó una ceja. ¿Crees que eres culpable de algo? De tardar demasiado en trazar una línea, dije. Eso es todo. Su sonrisa se volvió más cálida. Eso no es culpa. Eso es crecimiento. Nos interrumpió Jimena con una bandeja. Necesito a alguien con la complexión de un defensa de fútbol americano para subir hielo del coche, se detuvo. Oh, Valentina, ustedes dos se conocen. Sí, nos conocemos, dijo Valentina, divertida. Vea por tu hielo, chico. Yo no voy a levantar peso. Jimena me entregó las llaves. Garaje, nivel 2. Verás la nevera portátil. Y Mateo, bajó la voz, tu publicación. No te equivocas. Lo sé. Estaba a mitad de camino del ascensor cuando la puerta del apartamento de Jimena se abrió de nuevo como una ráfaga de viento. Sofía entró, vistiendo un traje de negocios como un uniforme. Me vio en el pasillo y levantó la barbilla. Así que, ¿esta es tu vida de soltero? ¿Fiestas en casa con cotilleos de oficina? Buenas noches, Sofía, dejé las llaves en la consola. No vamos a hacer esto aquí. Pasó a mi lado y entró en la sala de estar con esa velocidad particular que anuncia que ha comenzado una actuación. La gente se dio cuenta. Se plantó en el centro. Aquí está. Mi marido, o como se llame ahora, publicando como un adolescente que vive una fantasía de soltero en una ciudad donde el alquiler es una broma. Jimena se movió rápido. Sofía, esto no es. Está bien, le dije a Jimena, con calma. Me puse al lado de la mesa de centro y me dirigí a Sofía sin levantar la voz. Entraste en un restaurante en nuestro aniversario y me dijiste que era tu peor decisión. Ese fue el último evento que tuvimos juntos.
Todo lo que ha pasado desde entonces es administrativo. Sofía miró a su alrededor, buscando una cara compasiva. Encontró a Valentina observando, firme como un juez. ¿Y tú quién eres? Sofía la señaló con el dedo. ¿Fuiste tú la que le envió mensajes para que publicara esa basura? ¿Estás disfrutando de su pequeña rebelión? Valentina no se inmutó. No soy parte de su matrimonio. Exacto, espetó Sofía. Así que mantente al margen de. Ya es suficiente, la interrumpí, con voz serena. Sofía, este es el punto. No puedes irrumpir en las salas y asignar papeles. No puedes insultarme en público y luego insistir en que todo se maneje en privado para que puedas reescribirlo. Ese guión está roto. La sala se quedó en silencio, esa clase de silencio que se produce cuando un adulto finalmente deja de fingir por otro. Sofía intentó sonreír, perdió el hilo, lo intentó de nuevo. Tú no eres esta persona, Mateo. Alguien te está empujando. Este no eres tú. Me encogí de hombros. Soy exactamente esta persona. Simplemente no te gustaba con el volumen subido, señalé hacia la puerta. Hemos terminado. Deja las llaves en la encimera de casa. Miró a la multitud de nuevo en busca de apoyo, no encontró ninguno y retrocedió, murmurando para sí misma como un abogado rechazado por un jurado. Se fue tan repentinamente como había llegado. Jimena susurró. ¿Quieres que avise también en la recepción? No, le dije. Ya ha terminado. Tomé las llaves y fui a por el hielo. Cuando volví, Valentina estaba de nuevo junto a la ventana. Dejé la nevera portátil en el suelo. Manejaste eso sin levantar la voz, dijo ella. El ruido es para la gente que intenta ser impresionante. ¿Se me permite decir que estoy impresionada de todos modos? Di lo que quieras. Pasamos el resto de la noche hablando de cosas pequeñas, el nuevo apartamento de Valentina, el desfile de barcos, el tipo raro del ascensor que le hablaba a su perro como si fuera un compañero de piso. Cuando me fui, abracé a Jimena y le dije que la nevera portátil estaba de vuelta en mi maletero. A la 1 de la madrugada, de vuelta en casa, mi teléfono vibró con una notificación en la publicación. Un perfil anónimo, sin foto. Bien. Dejaste a una esposa infiel. Lo miré fijamente un segundo de más, conteniendo el impulso de responder algo mordaz. En su lugar, hice clic en el perfil. 2 publicaciones, ambas sobre una firma de consultoría, Garza y Asociados, la empresa de Sofía. A la cuenta le gustaban varias fotos de las fiestas de su oficina. El nombre era olvidable, David C. El avatar era el logo de la empresa, filtrado a blanco y negro. Tomé una captura de pantalla y se la envié a Marcos. Respondió al instante, «Eso te huele a humo». A acelerante, respondí. Por la mañana, le envié un mensaje directamente a la cuenta, «Si tienes algo que decir, dilo en persona». En el cielito querido café al mediodía. Me senté en el cielito querido con un americano y sin expectativas. A las 12:09, un chico ansioso con una corbata demasiado apretada entró, miró a su alrededor y me localizó. ¿Mateo? Soy yo. Se sentó, con las palmas de las manos brillantes. Soy David. No nos conocemos. Solo soy un asistente en GIA. Por favor, no digas que te dije algo. Entonces no me digas nada, dije. Pero viniste aquí. Se humedeció los labios, con los ojos nerviosos. La gente habla. La oficina es pequeña cuando quiere serlo. Desde Cancún, ha sido mucho más ruidoso. ¿Cancún? Una conferencia, dijo, como si la palabra pudiera morderlo. Daniel, de comercial, estaba allí. Él y Sofía. Bueno, la gente se dio cuenta. Después de que regresaron, fue peor. No soy tu amigo ni su enemigo. Te digo esto porque vi tu publicación y porque creo que mereces no ser el único en la oscuridad. Tomé un sorbo. No estaba en la oscuridad. Simplemente no había encendido las luces. Exhaló. Hay un chat. Un canal de la empresa. Técnicamente no está vigilado.
La gente coquetea allí. Normalmente, es una tontería. Esto no fue una tontería. ¿Capturas de pantalla? Pregunté, neutral. Tragó saliva. No quiero perder mi trabajo. No te estoy pidiendo que publiques nada. Pediste reunirte. Ya cruzaste la línea. Si vas a ayudar, ayuda. Si no, termina tu café y olvida que nos conocimos. Parpadeó ante la franqueza, luego asintió. Dame 3 días, se levantó demasiado rápido, casi derribando la silla. Quiero decir, si puedo, si hay algo que... Ya sabes que lo hay, dije, o no estarías sudando. Se fue con una mirada que decía que se arrepentiría y lo haría de todos modos. De vuelta en mi escritorio, bloqueé el número de Sofía y reenvié sus correos electrónicos a una carpeta etiquetada como administrativo. Esa tarde, llegó otra oleada suave. Un mensaje de texto de un número nuevo, claramente de ella, siento lo del restaurante. Estaba agotada. Lo manejé mal. ¿Podemos hablar, por favor? Escribí, no. Lo intentó de nuevo. Soy yo pidiendo clemencia. No volverá a suceder. Dejé el teléfono y volví a la hoja de cálculo que tenía delante. A las 6 de la tarde, un florista llamó a la puerta con una caja. Dentro, una pequeña planta y una tarjeta, empecemos de nuevo. ¿Ese? Le di la planta a mi vecina, doña Carmen. Sonrió como si hubiera ganado una rifa. Las cosas verdes no sobreviven conmigo, le dije, pero a esta quizás le gustes. 3 días después, David me envió un mensaje. ¿Estás libre ahora? Dije, sí. Envió 2 capturas de pantalla del chat de la empresa. Intercambios nocturnos entre Sofía y Daniel. Nada explícito, pero el tono te decía todo lo que necesitabas saber. Bromas internas que no tenían nada que ver con el trabajo. Ojalá estuvieras aquí después del horario de oficina. Luego envió una foto, tomada con un teléfono en la terraza de un bar, la mano de Sofía en la cara de Daniel, sus bocas demasiado cerca para ser profesional. El pie de foto de quien la publicó, la pareja de poder cerrando tratos después del anochecer. Mi espalda no se calentó. Mi corazón no se aceleró. El motor se había puesto en marcha días atrás. Esto era solo una luz en el tablero que lo confirmaba. Guardé las imágenes en una nueva carpeta llamada Cierre. Miré al techo por un momento, luego abrí mi perfil y escribí, finalmente divorciado y libre. Me levanté, fui a la cocina y serví agua. La puerta principal se abrió como un evento meteorológico. Sofía entró furiosa, sosteniendo su teléfono. «Has tirado nuestra vida en Internet». «Tú la tiraste en un restaurante», respondí sin darme la vuelta. Dejé el agua en la encimera. «¿Lo quieres más silencioso?» «Intenta ser decente». Se acercó. «Estás tratando de arruinarme en el trabajo». «No soy tan poderoso, pero tus decisiones sí lo son». «Son rumores», espetó. Cogí mi teléfono y abrí la carpeta. Los rumores no suelen venir con marcas de tiempo, mostré el chat y las fotos, con el logo del edificio de fondo. Ella parpadeó 2 veces, demasiado rápido. Fue una noche. Una serie de noches, corregí, con la voz todavía serena. Y ese no es el punto. El punto es tu frase en contramar. Esto solo me dice que no estoy abandonando algo que de repente comenzará a respetarme. Estaba sola, intentó, buscando simpatía. Eso no es el tiempo, es un plan, dije. Incompatible con tu frase en el restaurante. No te resbalaste. Elegiste. Probó otra carta, pasando de la ira al derretimiento tan rápido que los engranajes deberían haber chirriado. Tengo miedo, Mateo. Cometí errores. Podemos reconstruir. Eres buena construyendo cuando las ventanas dan hacia ti, sus ojos brillaban, pero no crucé el espacio para secar las lágrimas. Tenía un talento para las lágrimas programadas. No elogié la actuación, y tampoco la castigué. Simplemente eliminé al público. No soy tu contacto de emergencia, dije, con calma. Esto ahora es logística.
Envía los detalles por correo electrónico. ¿Quieres separarte después de todo? Parecía casi sorprendida. ¿Simplemente vas a firmar? Sí. Eres más frío de lo que pensaba. No, soy exactamente tan cálido como lo fue mi esposa en nuestro aniversario, señalé la puerta. Hemos terminado aquí. Por favor, no vuelvas a aparecer sin avisar. ¿Cómo te atreves? Correo electrónico, Sofía. Se fue un minuto después, dando un portazo a una puerta que había absorbido cosas peores. El mensajero llamó a la mañana siguiente con los papeles. Leí cada línea. Puse mis iniciales donde las querían. Firmé donde importaba. Sin negociación, sin drama. La historia ya se había contado. Estos eran los créditos. Más tarde ese día, Marcos y yo nos encontramos en un local de la esquina para comer un sándwich. Lo hiciste, dijo. Hice lo que debería haber hecho hace 6 meses. Le dio un bocado. ¿Vas a seguir viviendo en la casa? Una semana, y luego me voy. Ya he solicitado un apartamento en la Avenida de los Insurgentes. Ventanas amplias, balcón. Asintió, aprobando. ¿Y cuando Sofía se entere? Se enterará de la misma manera que el resto de la ciudad, no viéndome. Ese fin de semana, Jimena me envió un mensaje, ¿estás bien? Además, alguien en GIA hizo una captura de pantalla de tu publicación para su canal interno. La gente está hablando. Respondí, la gente siempre habló. Ahora tienen algo que señalar. El lunes por la mañana, alguien de informática en Garza y Asociados actualizó el sitio web. La foto de perfil de Sofía se volvió gris con una nota educada sobre cambios interinos. Al mediodía, un conocido de su oficina me envió un mensaje. La quitaron de la cuenta grande. Sin detalles, solo, problemas de límites. No hice una captura de pantalla de eso. No lo exhibí. Lo leí y cerré la aplicación. Esto no eran fuegos artificiales. Era un cierre. Ella quería un marido que pudiera ser moldeado para encajar en una historia. Yo quería aire. Una semana después, las llaves del nuevo apartamento pesaban en mi mano. La sala de estar era larga, las ventanas más altas y los suelos no crujían. Lo que más me gustó fue la cocina, líneas simples y limpias, nada que pidiera permiso para existir. Me mudé por etapas, una bolsa de lona con ropa, una caja de herramientas, la cafetera que había sobrevivido más mañanas de las que debería. Marcos apareció con una carretilla prestada. Levantamos las cosas pesadas sin hablar mucho. Jimena envió un mensaje, si necesitas platos, tengo de sobra. Doña Carmen me pidió mi nueva dirección para poder reenviar cualquier paquete perdido. La primera noche en el nuevo apartamento, me quedé en el balcón con una cerveza y el ruido de la ciudad. Oí mi teléfono vibrar una vez. Era Valentina. ¿Conseguiste el apartamento? Respondí, sí. Ella replicó, ¿quieres compañía? Miré la calle, a una pareja discutiendo por un maletero que no quería cerrar, al autobús suspirando en el semáforo, al río que parecía un trozo de pizarra oscura. Escribí, sí. Llegó con agua, no con vino, y una bolsa de supermercado con cosas que dijo que siempre lleva a los lugares nuevos, toallas de papel, una esponja decente, un encendedor para velas que aún no tienes. Nos sentamos en el suelo y comimos comida para llevar que sabía mejor de lo que era porque estábamos sentados en el suelo. Apoyó el hombro en la pared. Parece que te quitaste 10 libras de encima. Devolví algo que no me quedaba bien, dije. La tienda fue grosera al respecto. Ella se rió. Esa es una forma de decirlo. ¿Sabes lo que aprendí? Añadí. Que lo contrario de ser controlado no es ser salvaje. Es ser específico. Ella asintió. Lo específico te sienta bien. La gente sigue diciendo eso, dije. Quizás debería ponerlo en una taza. Por favor, no te conviertas en el tipo de las tazas. Justo. Hablamos de nuevo sobre los límites, no como eslóganes, sino como decisiones reales. Le conté sobre las 2 publicaciones.
Ella me contó la vez que decidió que nunca más se explicaría a alguien que la citara mal a propósito. Cuando se fue, lo mantuvimos simple. Sin promesas, sin invitaciones en el calendario, solo un genuino hasta pronto y una mirada que no era una prueba. A la tarde siguiente, Sofía envió un correo electrónico: creo que nos apresuramos. Hagamos una pausa antes de que la presentación sea definitiva. Respondí: ya está firmado. Lo intentó una vez más. Te arrepentirás de quemar lo que construimos. Escribí: no lo quemé. Salí de ello. Ya estaba en llamas. No llegaron más mensajes ese día. A la mañana siguiente, Jimena envió una captura de pantalla de la página del equipo de Garza y Asociados. El perfil de Sofía estaba en gris con una línea sobre licencia temporal. No lo celebré. Ni siquiera sonreí. Simplemente hice café en una cocina silenciosa y me quedé junto a una ventana que daba al este. Marcos pasó con sillas plegables. Pasó una mano por la barandilla del balcón. Te vas a acostumbrar a esto. Pienso hacerlo. Me dio un codazo. ¿Y Valentina? Inteligente, estable. No un proyecto, se rió. ¿Es una indirecta a tu pasado? Es un resumen. Dejó las sillas y me miró durante un largo segundo. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Dime. Nunca levantaste la voz. Elevaste los estándares. Se siente mejor así. Me dio una palmada en el hombro. Cuidado. Te estás convirtiendo en un hombre Saitebel. Así nacen los consultores. No lo gafes. El anochecer se deslizó. La ciudad zumbaba. Ya no ocupaba espacio en una historia que requería que fuera más pequeño de lo que soy. No estaba gritando mi libertad desde las azoteas. No lo necesitaba. Lo había demostrado. Una semana después, recibí un correo electrónico de recursos humanos de mi propia empresa confirmando los cambios en los beneficios. Puramente administrativo, el tipo de cosa que se habría utilizado hace un año como razón para posponer conversaciones difíciles. Ahora no era más que una casilla de verificación. Respondí con un gracias. Esa noche, Valentina vino con una planta en una maceta pesada. Sé que regalaste la última, dijo, sonriendo. Pero esta podría sobrevivirte. La pondré cerca de la buena luz, dije, colocándola junto a la gran ventana. Sacó 2 platos de su bolso. Te estás domesticando, bromeé. Me están alimentando, replicó ella. Una gran diferencia. Comimos en el balcón. Ella preguntó. Si Sofía apareciera mañana, ¿qué dirías? Diría: tenías razón. Valentina frunció el ceño. ¿Sobre qué? Sobre que yo era su peor decisión. Al menos desde su punto de vista. No acepto bien las órdenes. Valentina inclinó la cabeza. Aceptas bien las órdenes, solo que no de los matones. Entonces, para refinarlo, no acepto órdenes de personas que creen que son dueñas del guión. Golpeó el plato con su tenedor. Eso es mejor. Después de que se fue, revisé mi perfil por última vez esa noche. La primera publicación seguía allí, simple y sin filtros, libre. Vida de soltero. Una marca de tiempo que recordaba la hora exacta en que me bajé de un escenario para el que no había audicionado. La segunda estaba encima, finalmente divorciado y libre. Puntos finales. Apagué el teléfono y escuché una ciudad que nunca se calla, pero que de alguna manera permite que un hombre se escuche a sí mismo si elige el piso correcto. 2 semanas después, un amigo en común me contó algo: Sofía está fuera de la cuenta grande, fuera del círculo íntimo, caminando por los pasillos como alguien que perdió el mando de su propia televisión. No me regodeé. No es mi trabajo, no es mi interés. Mi trabajo era simple: presentarme en mi empleo, construir el nuevo lugar en algo a lo que quisiera volver, responder mensajes de amigos que no necesitan explicaciones y mantener mi palabra conmigo mismo. Eso se parecía a carreras los sábados por la mañana a lo largo del lago. Se parecía a una caja de herramientas siendo utilizada de verdad.
Se parecía a Valentina y a mí sin hacer nada a propósito un martes. Un domingo por la tarde, recibí un último correo electrónico de Sofía: espero que seas feliz. Pensé en responder con un sermón sobre que la felicidad está sobrevalorada, sobre que el respeto es la verdadera moneda. No lo hice. Miré las palabras, vi el viejo anzuelo escondido allí y borré el correo electrónico. Esa noche, crucé el río en coche con las ventanillas abiertas. Aparqué en mi nuevo sitio, ese que no implica salir marcha atrás de las expectativas de otra persona. En el ascensor, un vecino que aún no conocía asintió y preguntó: ¿Eres nuevo aquí? Sí, dije. Parece la dirección correcta. Él se rió. Suenas como un hombre al que han ascendido. Siento que me di a mí mismo el trabajo que debería haber tenido. En el balcón, levanté una copa. No a la victoria, no al rencor, solo al silencio y la claridad, y a tener la entereza de irse cuando irse es la única opción adulta. La ciudad no aplaudió, y no lo necesité. Ya había dejado el anillo y el papel. Ya había dicho mi frase, y para evitar cualquier duda, le envié un último mensaje a Marcos. Si alguna vez pienso en retroceder, recuérdame lo que dijo en el restaurante. Respondió al instante: eres mi peor decisión. Sonreí. Perfecto. Esa es su frase. Así que, aquí está la mía. La que usé cuando Sofía giró el pomo por última vez un mes después sin avisar por correo. No la dejé entrar. Miré por la mirilla y dije, claro y definitivo: esta dirección no acepta visitas sin cita. Luego volví a mi balcón, a la vida que reconstruí en mis propios términos. No más ruidosa, solo mejor. Y si alguien me pregunta si valió la pena el fuego, les digo la verdad. Yo no empecé el fuego. Dejé de estar parado en él. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.